Bueno, vamos a comenzar una nueva fase, una nueva historia después del paleolítico y del epipaleolítico. Vamos a pasar al neolítico. Neolítico significa nueva piedra que es, digamos, como más bien debería ser como la edad de piedra reciente. ¿Sí? Es un momento de la historia donde todavía se está usando la piedra como elemento fundamental en muchas de las actividades humanas. Vamos a ver que pronto esto va a cambiar, incluso al final del Neolítico empieza otro periodo que se conoce como el Calcolítico o la Edad de Cobre, y eso es lo que va a dar pie después a la formación de las primeras grandes civilizaciones y los primeros grandes imperios, tanto en Mesopotamia como en Egipto especialmente. Esta es una primera representación, una primera imagen con la que quiero empezar esta presentación porque nos habla de una de las actividades económicas primordiales que va a generar el gran cambio del neolítico en términos generales, y es la agricultura, perdón, la ganadería. La ganadería, la cría de vacas especialmente, de cabras y de otros animales para comer. Ya había habido una domesticación de animales antes. Se habla de una primera domesticación de perros, utilizados especialmente para la caza, para la cacería. Posiblemente también la domesticación de gatos en la época del epipaleolítico y en algunas comunidades. Sí se han hallado enterramientos de perros al lado de humanos, como parte, digamos, de los ajuares funerarios, y seguramente como un animal especial para esa persona. Sí, lo que ya nos hablaría de un primer acercamiento entre animales y humanos, y por el otro lado gatos también muy posiblemente, y en este caso ya vacas, reses muy posiblemente, que pues ya hacen parte, digamos, de un entorno cultural, sacadas de la naturaleza, ya trabajadas como especies para la alimentación, para las pieles y demás. Este es, digamos, como un momento importante porque va a haber una cantidad de cambios económicos, sociales y políticos. La otra característica fundamental que también vamos a ver es el paso del nomadismo al sedentarismo. Son comunidades que ya se van a asentar en ciertos territorios y que se van a mantener en estos territorios por décadas, siglos e incluso hasta milenios. Aquí aparecerán ya los primeros vestigios de poblamiento urbano que después van a desencadenar en algunas de las ciudades que aún hoy, y a pesar de muchísimas circunstancias, existen. Sí, cada ciudades como Damasco, por ejemplo, como Jericó, son ciudades que tienen ya miles, miles y miles y miles de años de asentamiento humano en una región que veremos más adelante en un mapa, que se va a llamar el creciente fértil o la luna creciente fértil, que es esta región del Oriente Medio, entre Egipto, pasando por la parte del Mediterráneo que toca el Medio Oriente, dando la vuelta por la región de Turquía hasta los valles del río Tigris y Éufrates, que sería lo que cerraría la media luna. Esta región llamada creciente fértil, la que va a permitir inicialmente en región de viejo continente el origen de la agricultura y la ganadería, sin descartar que también va a haber origen de la agricultura y origen de la ganadería muy temprano en la región de la actual China, en la región de la actual India, y muy posiblemente también en algunas regiones de América prehispánica, ¿sí? En épocas muy tempranas. Insisto, se ha investigado más estas regiones. Obviamente las universidades europeas y norteamericanas han dedicado gran parte de su investigación a estas regiones de Medio Oriente, de Antiguo Continente, Norte de África, Europa, y en las investigaciones recientes se ha detectado que más o menos en épocas paralelas, tanto en China como la India, centro de Asia también, América del Sur y América Central y América del Norte, también parece que hubo desarrollos muy tempranos de agricultura especialmente, y algunos elementos relacionados con ganadería, con cría de animales, incluso con cría de aves y posiblemente también de peces. Este es un gráfico que nos habla del cambio de paleolítico a neolítico.
en términos de la economía, la sociedad y la política. Y esto es fundamental porque, digamos, en términos económicos se va a pasar de una sociedad que era de cazadores y recolectores basada en el trueque a una sociedad que tiene que ver más con la agricultura, con la ganadería, con el comercio, también basada en el trueque muy seguramente, y con un inicio y un desarrollo más de la división del trabajo. Ya incluso hay comunidades que se van a especializar en cierto tipo de producción, sí, ganadera, agrícola, minera también. Va a haber un inicio de la minería o algunos materiales, especialmente piedras semipreciosas, algún tipo de piedra, digamos, para uso cotidiano, como los sílex. También van a ser objetos de comercio, ¿sí? Algunas especies de animales también especiales, moluscos, por ejemplo, también se va a intercambiar. Entonces aparece, digamos, un inicio de un comercio entre comunidades humanas que posiblemente ya viene del epipaleolítico, pero que se desarrolla acá. En términos de sociedad, pues ya habían tribus y clanes en época paleolítica y en el caso del neolítico hay un aumento demográfico, hay una división social importante y aparecen los primeros monarcas o jefes principales ya con unas jerarquías eh, eh, muy determinadas. Aparecen también los primeros grupos armados, llamémoslos así, tipo ejércitos, ¿sí? O sea, personas especializadas para la defensa del territorio, que es algo también fundamental, tanto de otros clanes como de animales también salvajes. Aparece muy posiblemente en este momento y sobre todo en esta región de Medio Oriente una función especial de estos pequeños ejércitos era la defensa de las rutas comerciales y posiblemente comienza a aparecer en ese comercio incipiente el pago de algún tributo por pasar por ciertas regiones. Son ciudades y sociedades dedicadas al comercio desde hace milenios, aún hoy todavía están dedicadas al comercio y parte de esa actividad comercial es pagar un tributo a digamos, los dueños de las vías, es una especie como de peaje, o en el caso, por ejemplo, de caravanas, el poder parar en algunos sitios, el poder alojarse en unos sitios implicaba el pago de algún tipo de alojamiento, de hospedería, tanto para animales como para personas, para seres humanos, y eso pues digamos que empieza a generar un desarrollo de estas comunidades. En términos de política, pues son sociedades nómadas las del Paleolítico, con algunos líderes, con algunos caudillos, se ven los enterramientos, sobre todo al final del Paleolítico superior. En el Neolítico comienzan a aparecer estas aldeas ya sedentarias con algún tipo de protección, tipo muralla, no muy desarrollada. Aparece el megalitismo también, que lo vamos a ver como una actividad constructiva, una arquitectura aparentemente más ceremonial que otra cosa, pero que también nos marca, digamos, ya una sociedad que tiene una capacidad económica para dedicar el tiempo a un tipo de construcción no habitacional y no jerárquica. Sí, ya lo veíamos un poco con Göbekli Tepe en la presentación del epipaleolítico, que era una comunidad que tenía la posibilidad de construir estos grandes centros ceremoniales, posiblemente centros ceremoniales, ya, y lo que nos implica, digamos, un desarrollo económico importante y una división del trabajo para que algunos miembros de la comunidad se puedan dedicar a estas actividades, otros miembros tienen que estar dedicados a otras actividades. No es muy posible que ya algunos se dedicaran a la construcción, mientras otros, por lo menos gran parte de su tiempo, mientras otros estaban dedicados a ganadería, a agricultura, a intercambios comerciales y la aparición de líderes también. Y por el otro lado, en términos de cultura, pasamos de estas culturas de arte rupestre, tanto al interior como al exterior, en el epipaleolítico, de estas culturas donde, digamos, hay algún trabajo de talla, de desgrafiado, de algunas intervenciones de materiales eh, de- en tercer volumen, ¿sí? En tridimensionalidad, ¿sí?
pasamos a la aparición ya de la cerámica, por ejemplo, como una actividad importante, una cerámica que pronto va a ser policromada, que va a tener ya unas gráficas y va a tener incluso hasta unos estilos. Aparecerá el telar ya también como una actividad importante. Aparecerá la cestería también como una actividad muy importante. Aparecerá la orfebrería también de manera muy temprana, aunque va a ser al final del periodo neolítico, pero también va a haber una orfebrería. Aparecerá también la escultura como tal, la talla en piedra, especialmente las terracotas de gran formato de mayor tamaño. Aparecerá los yesos también en lo tridimensional, y aparecerá la pintura mural ya como una actividad al interior de estas pequeñas ciudades, de estas pequeñas habitaciones. Eso es, digamos, el paso fundamental en términos culturales. Obviamente hay un desarrollo también en términos rituales, rituales en relación con la naturaleza, en relación con la fertilidad, en relación con la muerte, con algunos rituales de pasajes que se harán registrando en algunas piezas que hoy llamamos artísticas. Parte de esa evolución, pues es la evolución, por ejemplo, en este caso de la planta del maíz, de la mazorca, en esto que llamaremos la, la- el- la domesticación de plantas. ¿Sí? Esta es una actividad humana específicamente, esto ya es una evolución cultural, la llamo yo, o sea, no es una evolución natural, sino que es a partir de la selección de espigas y de plantas y de semillas que han hecho los campesinos casi que desde que apareció la agricultura. Obviamente es una actividad incluso lógica, ¿no? O sea, yo agarro el mejor espécimen y lo reproduzco. Entonces, en el caso de las plantas, puedes agarrar una que tenga un poco más de granos y sembrar esta, y después aparece otra con un poco más de granos y siembro esta, y obviamente estoy aumentando mi productividad y mi posibilidad de sobrevivencia y de almacenaje también, que es una cosa importante, ¿no? Aparece la noción de guardar la comida, y en esto la cerámica va a ser fundamental, y de procesar los alimentos para una mayor duración. Esto es la base del sedentarismo, tiene que ver con esto. Y en este caso, pues vemos la mata de maíz, que es fundamental a las comunidades americanas, y las plantas de trigo, ¿sí? Que también, digamos, tiene que ver con esta intervención humana, el cambio de la espiga de trigo a partir de esta selección de semillas y esta eh, producción masiva de alimentos, también para almacenaje, también para la producción, pues, de alimentos, obviamente, como ya lo dije, y pues que tiene que ver con el ambiente más bien europeo, asiático y del norte de África especialmente. Esta es la región que les denominaba, ya les señalo aquí en el mapa. Es una región del mundo que pues se mantiene en conflicto, yo creo que desde hace milenios, por lo menos eso nos indican los registros históricos. Al lado derecho ustedes encontrarán, y aquí les estoy marcando, esta región que tiene que ver con norte de África y parte de Europa, sobre todo la parte de Turquía, y todo lo que es los valles del Tigris y el Éufrates, que aquí espero que las puedan ver más o menos señaladas, en esta región del mundo, y más detenidamente, más detalladamente, perdón, esta media luna, ¿no? Que arrancaría realmente desde Egipto, ¿sí? Y que pasaría por todos estas antiguas poblamientos, poblaciones humanas, incluso más allá, incluso me fue la línea un poco, pero por ahí va la cosa. Es realmente una cantidad de valles fértiles que además tenían, digamos, una conexión natural en términos de su geografía, porque pues, son valles que se interconectan, que permiten un paso, que además tienen como una fertilidad, que además están medio protegidos de los climas extremos, especialmente de los fríos de los glaciales. Entonces era muy propicio que en esta región se desarrollaran estas primeras comunidades sedentarias, que pudiera desarrollarse el, la agricultura y la ganadería de base, ¿sí? Aquí incluso les marqué en el mapa el Göbekli Tepe, vuelvo y la marco acá, como una de las grandes
uno de los primeros asentamientos arquitectónicos, aunque no humanos, no todavía sedentarios, por lo menos hasta donde se ha descubierto, y Catalhuyuk, sí, que es el que vamos a ver en un ratico, sí, también como uno de los primeros asentamientos humanos descubiertos hasta el momento. Aquí quiero insistir de que esta es una región que se ha venido investigando hace más o menos 200 años por universidades especialmente europeas y de Estados Unidos, y obviamente hay mucha información al respecto. Una investigación arqueológica que valga la pena decirlo va atado a las fuentes históricas, bibliográficas, especialmente a los tratados griegos de Platón, de Heráclito y de otros autores de la antigüedad, y especialmente también a la Biblia. Si la Biblia, digamos, hablaba de ciudades como, o habla todavía de ciudades como Jericó, que la pueden encontrar aquí en la parte inferior, que les decía que es uno de los poblamientos más antiguos de la humanidad, Damasco, también otro de los poblamientos antiguos. En esta región hay una ciudad llamada Antioquía, también que es muy, muy antigua. Babilonia va a quedar por aquí también cerca. Nínive, son ciudades mencionadas en la Biblia, en los tratados históricos también de los personajes de la antigua Grecia, y eso pues permitió de que en una especie de búsqueda del origen de Europa, muchas universidades o investigadores europeos hayan dedicado gran parte de su tiempo a esta investigación. No sucede lo mismo con América, no sucede lo mismo con Centro de África y Sur de África, ni con Asia. Y esto lo quiero notar porque es muy posible que en el momento en que se empiece a investigar más estas regiones no tan investigadas, encontremos vestigios que incluso nos hablen de un origen de la agricultura y la ganadería muy cercano en tiempo a el creciente fértil. ¿Sí? Lo digo porque, digamos, se habla de un creciente fértil que inicia estas actividades más o menos hacia el 10.000 antes del presente, o sea, 8.000 antes de la era común, y un poco más tardía en América, África y Asia. Y es posible que no. Sí, es muy posible que tengamos agricultura en América desde el 5.000 o el 6.000 o el 7.000 incluso antes de la era común, lo que colocaría más o menos en la misma temporalidad a Europa y a Asia y a el norte de África. Ya les hablaba de Catalhoyuk o Catalhuyuk, que quiere decir tenedor túmulo, perdón, ¿sí? Que estuvo ocupada ya como una especie, ya una ciudad, llamémoslo así, una población, una sedentaria, sí tuvo ocupación, o sea, sí hay vestigios de que la gente vivió ahí, vestigios como registros de fogones que permanecieron durante mucho tiempo como parte de la casa, cuando uno quema, digamos, o cuando se encuentra con estas quemas, tengo entendido los arqueólogos, pues obviamente alrededor de donde se quema, se arma una especie de costra de cerámica, podríamos llamarla de alguna manera, producto de esa quema que se hace o a veces sobre la tierra o a veces sobre algún tipo de artefacto, por lo general lítico o de tierra también. ¿Ya? Entonces, en este caso se han encontrado estos vestigios desde etapas muy tempranas. Aquí vemos, digamos, lo que serían los diferentes cortes del poblamiento, siendo el más reciente, obviamente, los que están en la parte superior, y aparentemente, si mal no estoy, hay como 7 poblamientos. Les marco, por ejemplo, uno, podría ser este un nivel de poblamiento, un segundo nivel de poblamiento, un tercer nivel de poblamiento, posiblemente un cuarto nivel de poblamiento, y en el fondo posiblemente encontramos otro. Y es posible que haya intermedios, les marcaré por aquí otro, ¿sí? Entonces digamos que estas ciudades que han estado pobladas milenios, por ejemplo, Catalhoyuk estuvo poblada entre el 7.500 y el 5.500 de la era común, antes de la era común o antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de 2.000 años de poblamiento. Lo que aparentemente sucede es que sobre las construcciones antiguas construyen las construcciones más recientes, ¿no? ¿Por qué? Por lo que mismo que nos puede suceder a nosotros hoy, un terremoto hace que una parte de la ciudad se caiga, se cimenta sobre esa parte vieja y entonces la parte nueva tapa lo viejo, es posible que eso pase, o un deslave o algún tipo de elemento geológico fuerte o alguna invasión también de otra comunidad, hace que se vayan juxtaponiendo capa sobre capa
las diferentes etapas de poblamiento. Eso sucede con Jericó, con Damasco, con Antioquía, creo que la misma Jerusalén tiene capas y capas y capas y capas y capas, casi que de ciudades unas encima de la otra, ¿sí? Por también su posición estratégica como rutas de comercio, eso también es importante, o sea, en el caso de Catalhoyuk, posiblemente este fue un paso hacia la región europea que se utilizó durante muchos milenios y en una actividad comercial. Es muy probable que este fuera como la función y la economía primordial de este poblamiento sedentario inicial. Este se implanta lo que sería el, el- el poblamiento en su mayor extensión de Catalhuyuk. Sí, no me atrevería a decir en qué fecha fue este mayor poblamiento, pero sí digamos que es como una planta de todo esto. A este tipo de construcción que curiosamente se va a ver también en América, en el norte de América, en la región de los indios Pueblo, en la región de Paquimé, en Mesoamérica. No creo que alcancemos a ver Paquimé en indios Pueblo porque pues el tiempo no alcanza para ver todo. Se utilizó un tipo de construcción muy similar se denomina de casa grande porque más que una construcción aislada, lo que se hace es que se van adosando a las diferentes, a la construcción, se van adosando una, otra y otra y otra y otra casa. Aquí en este caso, por ejemplo, encontramos que hay unas paredes de muros muy gruesos, son las líneas más negras, más oscuras, y al interior unas subdivisiones en líneas más delgadas, unas subdivisiones que tienen que ver con la funcionalidad de la habitación de al lado. Y es posible que de una casa central, de un núcleo familiar único, los hijos, los nietos, los bisnietos o los parientes, diferente orden, vayan construyendo al lado, a muro contiguo, el resto de las habitaciones y la vivienda. Y ese es, digamos, como el tipo de construcción que tengo entendido se denomina como de casa grande. Y esto es básicamente una visión, una reconstrucción de cómo eran estas habitaciones. En estas habitaciones lo primero que resaltaría al lado izquierdo es que el acceso a la habitación se hacía por una escalera desde el techo. Estas son habitaciones que no tienen, esas casas no tienen ventanas y no tienen puertas. La razón por la cual se plantea esto es para una protección tanto medioambiental, muy posiblemente en términos de tormentas de arena o tormentas de diferente orden, cosa que no invadieran las arenas, las habitaciones de las personas, o también para protección de animales, o también posiblemente para protección de otras comunidades humanas, ¿no? O sea, el hecho de que llegar un animal y se encontrara con una pared o una persona con una pared no supiera por dónde entrar, pues hace que de todos modos se retrase el posible ingreso tanto de animales como de personas indeseables a estas habitaciones. Obviamente esto implicaría un cerramiento del espacio habitacional, cuya única entrada, como ya les decía, es la parte superior, donde curiosamente y además les vuelvo a marcar aquí, si está lo que sería el fogón, ¿sí? O sea, la salida de humo de la cocción, una chimenea no, pero un fogón seguramente estaría en esta habitación tipo horno más o menos. Del otro lado, ¿cómo sería la distribución del espacio? Una distribución del espacio en esta otra reconstrucción del espacio, donde ya primero resaltamos son las cabezas de toro como elementos decorativos, va a haber un interés importante sobre este tipo de animal, pero además, digamos, una zona que estaría ubicada para la cocina, especialmente esta que les marco acá, donde seguramente estaría toda la parte de cocción de alimentos y consumo de alimentos y posiblemente una zona dedicada a la habitación, o sea, al dormir, a la parte íntima familiar, es muy probable que haya sucedido así. También hay pintura mural, ¿sí? Elementos decorativos dentro de estas viviendas que eran construidas, pues posiblemente lo más seguro es que la mayoría en adobes, en barro no cocido, y como ven en la imagen del lado izquierdo, perdón, con estructuras de madera para sostener la parte superior
que sería el techo, y además como una especie de terraza de acceso a todo lo que es el complejo habitacional. Estos son parte de los murales. Este es el mural, esta es una reproducción del mural, valga decir, in situ. Ya el original lo llevaron al museo. No tengo una buena diapositiva del original, por eso la quité. Ya, esta es la mejor imagen que tenemos de este gran toro rojo. ¿Sí? Un toro rojo con una serie de cazadores o de personas alrededor, también con figuras de caballos en la parte inferior. Voy a resaltarlas un poco aquí en la diapositiva. ¿Sí? No sé si sean cazadores realmente porque no se les ve muchas armas, o por lo menos no distingo armas. Sí alcanzo a ver como un hombre o una figura humana como con un niño. Posiblemente aquí haya un arma, no sé, pero la diapositiva no ayuda mucho. Pero lo que sí parece es como que estuvieran jugando con el toro, lo que podría ser un inicio de lo que llamamos hoy la tauromaquia, ¿sí? Que es uno de los rituales que vamos a ver que por lo menos en algunas comunidades del Mediterráneo se va a implementar desde muy temprano. Entonces, de todos modos, sí hay pintura decorativa, pintura mural asociada a estos animales y a seguramente, y es muy posible, actos de cacería o ritos de pasaje también. ¿Sí? El enfrentarse al toro y vencerlo es un ritual de pasaje del paso de los, sobre todo los jóvenes, de la adolescencia a la adultez. Este es otro de los elementos de pintura mural. Aquí resalto algo que posiblemente se relacione con la gráfica epipaleolítica, las piernas separadas en ángulo recto de las figuras humanas, tanto de izquierda como de derecha. Les marco dos, ¿sí? En aquí sí hay un personaje como posiblemente un arco y flechas, y otros personajes también en actitud de estar corriendo, dinámica, ¿sí? Y seguramente persiguiendo esta cierva o este ciervo, seguramente en un acto de cacería, parte también de esas pinturas murales de Catalhoyuk. Y este también, toro en relieve, también parte de los vestigios encontrados. No se nota muy bien, pero pues sí hay unos relieves, unos elementos que sobresalen del muro, ¿sí? En este animal, que posiblemente es un toro, una vaca, no logro distinguirla bien, y que, digamos, pues nos habla ya de los diferentes estilos y de diferentes apropiaciones de material que hacían las personas de este momento. Como elemento también fundamental, la escultura en el Neolítico, ya lo había anunciado al inicio, y en este caso una representación de una dama, de una mujer sentada, con dos figuras a los lados flanqueando un trono, dos leonas muy posiblemente. Se habla de dos leonas porque pues son felinos, notoriamente, sin melena. Posiblemente es una figura de poder, una dignataria. Estaría hablando de pronto de una estructura matriarcal en términos del- del- de la estructura política de estas comunidades. Y pues es una figura en terracota hallada en este sitio, que nos habla pues ya de una intención de cierta tridimensionalidad con mayores detalles. Aún se guardan ciertas características que hemos visto desde Paleolítico, que es el resaltar elementos eróticos o sexuales o asexuados de la figura femenina, los grandes senos, el gran vientre, esta gran mujer, ¿no? Que puede ser sinónimo de abundancia. Hay que anotar de que muchas veces estas representaciones, más que representaciones miméticas y realistas, son representaciones simbólicas. Lo que se ha determinado en algunos otros casos, no en este específicamente, pero quiero comentarlo con este, es que las personas eran demasiado delgadas, a veces desnutridas, pero se representaban grandes y gordos para hablar de una abundancia, de un poder económico y demás, ¿no? Entonces es posible que esta figura no sea realista, lo más probable, sino que sea más bien alegórica, simbólica de la dignidad de la persona representada, de la cual no sabemos mayor cosa. Aparecen estos rostros, estas como máscaras de yeso,
en una región cercana, en Jordania, no es Cataljuyuk ya, que está en Turquía, esto es Jordania, más hacia Oriente Medio, más hacia la región de la actual Israel, Líbano, y bueno, Jordania, que es un país también, alrededor del año 7000. Estos yesos, estas máscaras de yeso, esos rostros de yeso, hechos también con pigmento rojo y algunos vestigios de color y betún, más o menos de una altura de 12 a 16 centímetros, no son muy grandes, pero ya es una representación de un tipo de retrato que nos hablaría como un reconocimiento de cierta identidad de personajes. Es una posibilidad. Igual acá estas cabezas, también fechadas alrededor del año 7000 antes de Cristo, antes de la era común, un poco caricaturescas, ¿sí? Hay que ver cómo de pronto resaltan o exaltan ciertas características del personaje representado, narices, ojos, ¿sí? Formas de cara, ¿ya? Entonces son cabezas que en cierta medida empiezan a hablar como de cierto interés de hacer cierto tipo de retrato. No sabemos con qué fin, si humorístico, si simbólico, si alegórico, si ritual, pero sí, digamos, ya hay un interés por darle como cierto carácter al personaje. Y estas también en Ain Ghazal, que es otro de los sitios arqueológicos importantes en Jordania, hacia alrededor del 6500, al lado izquierdo un personaje, la estatua número uno de yeso y betún, de 1 metro de altura, ya nos encontramos una escultura de un tamaño un poco más alto que lo que hemos visto hasta el paleolítico y el epipaleolítico, que son figuras de 12, 10 centímetros, 5 centímetros, en muchos casos no, en este caso ya es una figura posiblemente exenta y de 1 metro de alto. Y este busto de dos cabezas, la número 3 también de Ingasal, resalto aquí el hecho de utilizar cierta policromía, especialmente para marcar los ojos, ciertos elementos gráficos para los orificios de las narices, ¿sí? Y posiblemente alguna deformidad en el cráneo para colocar algún tipo de tocado. La escultura es muy posible que en la antigüedad, ya lo sabemos muy bien, no es como la vemos hoy. Hoy la vemos obviamente despojada de todo su cromatismo y de todos sus atributos o todos sus elementos. Entonces es posible que llevara algún tocado de algún tipo de material diferente al de la misma escultura. En el caso de la que está más al centro de las dos cabezas, una altura de 47 centímetros a medio cuerpo. Con piernas seguramente alcanzaría más o menos el metro de altura si seguimos la proporción de la figura 1. Construcciones megalíticas en Europa es otra de las características fundamentales de este neolítico. Construcciones megalíticas son como este tipo de espacio, la podemos llamar ya arquitectónico, de intervención humana, posiblemente en este caso una tumba marcada a partir de estas piedras de diferentes tamaños y diferentes dimensiones. Vamos a ver algunas eh, de muchas que hay en toda Europa y en toda parte de Oriente Medio, creo que si mal no estoy en algunas regiones del norte de África también, especialmente en esta región de Bretaña francesa, ahí están marcadas, eso lo tomé de Google Earth, y están marcados, digamos, los menires, la región de los menires. Menir es este tipo de piedra que ha sido puesta de manera vertical. Este es el famoso menir de Kerloas, que si mal no recuerdo mide cerca de 12 metros de altura. Está marcado acá en el mapa su posición en la región de la Bretaña francesa, pero vemos que hay menires por toda la costa especialmente de esta región. Su uso posiblemente marca territorial, posiblemente en algunos casos marcas astronómicas, posiblemente también como relojes astronómicos. No hay una exacta definición de para qué, o posiblemente todas las anteriores. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que pues comunidades humanas dedicaron su tiempo y su esfuerzo y sus recursos a erigir este tipo de piedras en esta región y en muchas otras regiones, en España también, creo que en Alemania,
como les digo, esto es algo que es una práctica muy común en muchos de los sitios alrededor de Europa y Oriente Medio y creo que en algunos sitios de África también. Y aquí vemos en el mapa, les voy a marcar lo que son los alineamientos de Karnak en Francia. Y aquí quiero hacer la diferencia en que hay en Karnak, Egipto, que no es este, obviamente, este es Karnak, Francia, tienen el mismo nombre, no sé por qué, no sé si tengan alguna relación, la verdad, pero sí digamos que, pues en este caso de Karnak es un espacio bastante grande en esta geografía también del, del- de la Bretaña francesa. Les marco rápidamente los alineamientos de Menec, ¿sí? Que es este de aquí, es este espacio que estaría posiblemente conectados con los alineamientos de Kermario y con los alineamientos y el dolmen de Kerlescan. Ya lo vamos a ver en detalle, pero es para mostrarles que en un rango de unos kilómetros hay una serie de alineamientos, de menires, que como casi todo lo que hemos visto hasta el momento, no tenemos gran idea de para qué sirvieron o para qué se hicieron o por qué están ahí. ¿Ya? Este es Benec. Si Benec, si mal no estoy, tiene una extensión de más o menos 1,5 kilómetros de largo. Por lo que he visto en las diapositivas y por lo que he visto en el Google Earth, primero pues hay una cosa que me llamó muchísimo la atención desde la primera vez que vi esta diapositiva, es que atravesaron la carretera en medio de los alineamientos, cosa que me parece muy curioso, sobre todo en Francia, que preservan tanto el patrimonio cultural, que construyeron además seguramente desde épocas muy antiguas, también en medio de los alineamientos, ¿sí? Y por otro lado, que aparentemente no se puede acceder. O sea, creo que son como, algunos son territorios privados, son casas, de hecho son los lotes de las casas de los dueños de esos terrenos. Entonces no sé hasta qué punto se estén preservando o no. Aparentemente sí se están preservando, pero pues parece que no se puede acceder a todos por lo menos. ¿Para qué sirven? ¿Para qué se hicieron? No se sabe exactamente. Son alineamientos que están ahí en el espacio. Este es el de Kermario también como les puedo señalar aquí, con zonas de habitación al interior. No sé si habrán utilizado piedras para sedimentación de la casa incluso, o para la misma construcción del tipo de casa, pero pues sí se ve que son grandes alineamientos, en este caso de rocas de mayor tamaño. No hay mayor registro de quién las hizo, tampoco. Sí, ese es otro de los elementos fundamentales. Sí se ha hecho trabajos arqueológicos, pero pues no hay documentos fidedignos que nos permitan dar una noción de para qué. Por lo general siempre se piensan en rituales, en calles procesionales, se piensan en alineamientos astronómicos, pero eso no se ha podido determinar claramente. Y estos son los de Kerlescan. En Kerlescan, digamos, también pues están estos alineamientos ubicados, si mal no estoy, los de Kermario y Menec están ubicados en dirección más o menos oriente-occidente o occidente-oriente, como quieran. Este está con una desviación más o menos norte-sur, ¿ya? Más o menos digo porque no hay, digamos, una orientación precisa, por eso no se sabe exactamente bien para qué era y por qué están ahí. Los dolmens son el otro tipo de construcción que viene del Neolítico. Aquí debo aclarar de que estas denominaciones de menires y dolmen se utilizan para construcciones similares al nivel mundial. Se utiliza, por ejemplo, aquí en Colombia para San Agustín, se habla de los dolmen de San Agustín, por ejemplo, que son construcciones, ahora los vamos a ver, de piedras verticales cubiertas con piedras horizontales a forma de techo las horizontales y las verticales a forma a veces de paredes y que son de diferentes tamaños. Aquí vemos también en la región también de esta región de Francia, de la Bretaña francesa, estos dolmen también muy, muy característicos de
del periodo neolítico. Incluso aquí les voy a mostrar Karnak. Karnak está ubicado aquí, ¿ya? Entonces digamos que es como en la misma región donde están tanto los dolmen y los menhires. Y este es el famoso dolmen de Ir-Rochefete, también en Francia, en esta misma región. Sí, es lo que les comentaba hace un rato. Son grandes construcciones, en este caso de varias toneladas de piedra, eh, donde hay unas que son puestas en vertical, a manera como de paredes que hacen la vez de sostén de las piedras que están en la parte superior y que hacen las veces de techo. Los usos de estos dolmens son muy variados. Sí, hay algunos que se utilizaron como tumbas, se han encontrado vestigios de enterramientos o enterramientos completos con ajuares funerarios. Otros posiblemente se utilizaron como protección, algunos aparentemente solamente como templos. Otros muy posiblemente se utilizaron para el almacenamiento de granos o algún recurso alimenticio o algún recurso lítico. O sea, son muy variados los usos y están regados por toda Europa. Este es el dolmen de Crocuno, también en esta región de Bretaña, de la Bretaña francesa. Incluso aquí al lado alcanzamos a ver el lado eh, derecho nuestro de la foto. Hay un muro de una iglesia, si mal no estoy, del periodo románico, ¿sí? Y bueno, el dolmen está aquí al lado de esta iglesia, posiblemente también un centro ceremonial, y también con unas grandes, grandes losas de piedra en la parte superior, los que nos demuestra pues ya un uso de cierta tecnología para el traslado de estas grandes rocas por estas comunidades. Se cree que de la manera en que lo construyeron es llevando precisamente de cantera hasta el sitio estas grandes piedras, ¿no? Llevándolas como, pues básicamente lo que se supone es que seguramente sobre algunos troncos o sobre algún tipo de rampa, ¿sí? O algún trineo grande de madera y arrastrado por fuerza tanto humana como animal. No hay registros históricos, no se sabe de esto bien, sí. Hace muy poco vi una investigación sobre otros sitios arqueológicos de un periodo un poco posterior a este, tanto en Egipto como en América, y se habla de que estas piedras no fueron transportadas, sino que hay muchas piedras que fueron hechas. Parece que hubo una tecnología que se ha perdido con el tiempo, de la cual sí hay registros, digamos, en las tradiciones verbales, en las tradiciones orales de los pobladores, pero no en lo físico, una posibilidad de licuar la piedra para transportarla y luego volverla a solidificar. Hay una investigación de un señor que ya les comentaré, es el doctor Joseph Davidovich del Instituto de Geopolímeros de Francia, que aparentemente ha encontrado que muchas de estas piedras, no estas exactamente, pero sí piedras de la antigüedad, sufrieron ese proceso. Eso es algo que está en investigación muy reciente, o sea, la publicación es de una conferencia de hace poco, del 2017, y es algo que está todavía en discusión. Entonces, habría que ver si esas teorías del traslado de las piedras, como les comenté hace un momento, funcionan o no como parte para estas construcciones. Lo que se dice en ese momento es que fueron trasladadas de cantera hasta acá. Y este es el dolmen de Soto de Tigreros en Huelva, España. Como les digo, no solamente es en región francesa, sino también en otros sitios. En este caso, conservado en su originalidad y con una particularidad, es un montículo de tierra artificial al cual se accede. Voy a mostrarles un poco los accesos. Obviamente aquí está la carretera donde les estoy marcando, ¿sí? Un ingreso, ¿sí? Al sitio arqueológico, ¿sí? Y aquí en este ladito, colocar un poquito punteado, el acceso al interior del dolmen, ¿sí? Es un gran montículo que cubre toda la construcción de piedra, ¿sí? Y este es el interior. Si ven, son grandes piedras, es un gran corredor, parece un gran pasillo,
¿sí? Con unas piedras de toneladas incluso de peso, ¿sí? Y que han sido, digamos, puestas en el sitio y cubiertas por este gran montículo. Si mal no estoy, este fue un enterramiento, sitio funerario. Y finalmente, este es otro de las grandes construcciones neolíticas, yo creo que de las más famosas en el mundo, que queda en Inglaterra, en Stonehenge, un sitio arqueológico al occidente de Londres, creo que 120, 130 kilómetros de Londres, un sitio también de arquitectura megalítica, donde aparentemente no hubo asentamientos humanos, aparentemente solamente fue un sitio ceremonial. Si ven en la diapositiva, no es solamente en la parte central, es la parte donde están todas las construcciones megalíticas, sino que parece círculos concéntricos marcados en la tierra, ¿sí? Algunos círculos también en otras partes del terreno, y aparentemente esto continúa círculos concéntricos más allá de lo que la positiva en este momento nos muestra, ¿sí? Esto nos habla pues de un posible complejo ceremonial muy amplio. También se habla de una especie de observatorio astronómico. Se han hecho aquí mediciones y sí, aparentemente por arqueoastronomía se sabe que hay algunas piedras que están dirigidas a ciertos astros emblemáticos, es muy posible, y que posiblemente se utilizó para rituales de diferente índole en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Esta es una vista frontal. Sí, también pues en megalitos de muchos metros de altura, creo que llegan hasta 12 metros de altura, con estos remates en la parte superior también de piedras bastante grandes y bastante voluminosas y bastante pesadas. La discusión sobre cómo se construyó está vigente. No se sabe muy bien qué pasó con esta cultura. No se sabe bien tampoco quién la construyó. Hoy sí presenta símbolos de deterioro. Vemos algunas piedras regadas en el sitio que seguramente estuvieron colocadas en la parte superior o incluso estuvieron verticales. Y bueno, no hay registros históricos, por lo tanto, pues digamos que ahí está la discusión si se construyeron, cómo se construyeron, cuándo las construyeron, quién la construyó y qué uso se le dio. Cerramos aquí esta parte de neolítico y ya veremos lo que sigue de neolítico en la siguiente presentación.